amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Tránsito con Vialex. Gracias a Tevial, a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao y al Estudio Jurídico Vialex. Como siempre, acompañados del doctor Marcos Agurto, quien nos complace visitándonos justamente aquí en Tevial para compartir temas muy interesantes. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Estamos un gusto de estar de vuelta nuevamente después de una pausa, tomar una pausa y estar nuevamente para comentar temas de actualidad, temas de tránsito, porque el tránsito es un andar diario, dicen, ¿no? Es de diario y los temas se suceden todos los días y es bueno poder comentarlos, explicarlos, Claro que sí. buscar un punto de vista quizás nuevo o quizás un punto de vista en el cual podamos sustentar una posición para que todo esto mejore, que al final es lo que queremos desarrollando y hablando de tránsito con Vialex. Definitivamente, doctor. Hace ya 2 semanas prácticamente, un domingo, ¿no? Se llevó a cabo una lamentable noticia, ¿no? En horas de la tarde, el domingo 9 de julio, un bus turístico de 2 niveles, y no sé de dónde salió esta frase de 2 niveles, ¿no? Porque no debería de existir algo por el estilo, cayó cuando descendía del Cerro San Cristóbal por la avenida La Alameda de los Bobos, ¿no? Sí. Ocasionando 10 muertos y 40 personas heridas. Es una trágica noticia. En varios noticieros han hablado justamente sobre este hecho, han hecho todo un estudio, todo un análisis. ¿Qué podemos mencionar sobre ello, doctor? Nosotros tenemos material que también vamos a compartir más adelante durante este programa. Hablemos de tránsito con Vialex, pero queremos que usted también nos comparte un poco sobre esta problemática que justamente cuando hay una noticia de este índole y hay personas que han fallecido, ahí se arma todo un revuelo, pero parece que solamente queda ahí, en lo mediático. Exacto, y ese, a mí me hizo recordar y justamente estamos también conmemorando un hecho lamentable, no de hace 30 años aproximadamente, ocurrió el atentado de Tarata. Y si tú recuerdas, si te pones a pensar a lo mismo que el caso Utopía, son casos que son recurrentes. Por ejemplo, el caso en el terrorismo de Tarata era recurrente, pero era al interior. O sea, estábamos lejos de la tragedia. La tragedia ocurría a un tercero y a lo mejor no identificado, y por lo cual simplemente nosotros veíamos una noticia y esa noticia no nos conmovía porque no estaba cercano a nosotros. Hoy ya, esta semana ocurrió algo pues en Cerro San Cristóbal que si te pones a pensar, es un hecho recurrente en nuestras carreteras. O sea, una volcadura, un bus, no hablo peyorativamente, es un hecho común. Eh, no sé si recuerdas, en la provincia de Guarmey hubo un caso que murieron más de 30 personas cuando Todas estrelló las Burga semanas Serrano. pasa eso. Entonces hay lugar, y son criaturas, eran gente de una iglesia evangélica, en fin, hay varios ingredientes, pero si te das cuenta, esa tragedia es ajena. No la sentimos. ¿Qué pasó con Tarata? En Tarata el terrorismo también atacaba en todo el Perú, golpeaba, asesinaban policías a diario, asesinaban campesinos, otros más. Pero cuando tuvimos una explosión en una calle que todos conocíamos, en un lugar al cual todos habíamos pasado alguna vez, y se dañó, se lesionó a personas que podían ser tus vecinos, podían ser tus amigos, o tú podías decir, oye, caramba, yo estuve andando por esa calle, entonces recién viene ese impacto en la población. Entonces tenemos que este hecho de un accidente de tránsito, y vamos a decirlo así en general, no más que el Cerro San Cristóbal, que un bus turístico, que un bus tenga una volcadura y mueran pasajeros y se lesionen otro tanto de personas, es un hecho recurrente. Es un hecho que vemos siempre en las noticias. Ahora, ¿por qué este hecho ahora en el Cerro San Cristóbal nos conmovió tanto? Particularmente también porque hacía un tiempo quizás hemos hecho ese recorrido, hemos hecho ese viaje, hemos hecho ese paseo en la confianza de que todo estaba fríamente calculado, como dice un personaje de la televisión, de que todo tenía las medidas de seguridad del caso y que estábamos realizando algo que si fuera irracional, insensato, inseguro, la autoridad no nos permitiría que lo hagamos. Entonces, ¿por qué este caso del Cerro San Cristóbal, que si lo vamos a decir en cifras, tenemos cifras más impactantes en otros Claro, accidentes, digamos que, fue muy cercano a nosotros y nos de tocó? ahí nos impacta, ¿no? Nos impacta porque es un domingo familiar en el cual personas que van a hacer un paseo
pues resultan lesionados de esta lamentable manera. Entonces, bueno, vamos a hacer una brevísima pausa para seguir compartiendo justamente sobre este dramático episodio y vamos a comentar más justamente aquí en su programa Hablemos de Tránsito con Viales. Regresamos. Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Hola, hijo, ¿cómo está? ¿Se toma una, hija? No, gracias. Cuando voy a manejar no me tomo ni una. En diciembre, tómese uno. Gracias. Ni porque sea diciembre, cuando conduzco, no bebo. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. Historia del casco. Desde la noche de los tiempos, el hombre se enfrentó a todos los peligros de la tierra. Se abatieron sobre él los climas más extremos. Todas las bestias le disputaron su reino. Él lo logró. Sobrevivió a la naturaleza, pero eso no era todo. Con la civilización llegó la guerra. A lo largo de la historia, la humanidad se enfrentó en innumerables batallas. Desde el comienzo, un elemento hizo la diferencia. Un artefacto que protege al hombre desde siempre.
Amigos, regresamos en su programa Hablemos de Tránsito con Vialex y justamente estábamos conversando, doctor, sobre este accidente, ¿no? Que lastimosamente ha traído consigo a 10 muertos y 40 heridos, ¿no? Como usted mencionaba y lo trataba de comparar con el caso de Tarata, ¿no? Es cierto, ¿no? La gente decía, no hay terrorismo, el terrorismo no, ¿dónde es? ¿No? Claro, solamente ahí, en provincias, en el pueblito tal, ¿no? Llegó a Lima, Miraflores, calle Tarata y ahí, no, sí hay terrorismo, hay que preocuparnos. Una contraofensiva tremenda. Exacto, ¿no? Entonces es algo muy similar lo que ha pasado con este accidente el domingo 9 de julio, ¿no? Entonces es algo muy lamentable realmente poder ver que la gente, o que se hace muy mediático solamente porque nos afecta a los limeños, digamos, ¿no? A los de la capital. Y mayormente estos accidentes, como usted menciona, se dan semanalmente, tenemos 1 o 2 de estos tipos, y esto va pues al bloque regionales, ¿no? En las noticias, que es simplemente una cosa que se anuncia de forma rápida, no pasó nada acá. Que cuando hemos planteado el programa, muchas veces revisamos la prensa y vemos que en las noticias de los diarios de provincia sale una nota y luego el diario central lo saca en 2 líneas, ¿no? Con poca información, y es todo lo que sabemos, ¿no? Pero de que nos impacte, que nos sensibilice, creo que esa es una parte que todavía nos está faltando un poco. Definitivamente. Bueno, vamos a recordar un poco este hecho, ¿no? Hay un video que nos habla justamente sobre lo sucedido, ¿no? Y queremos que justamente más adelante, me indican en la producción, lo vamos a poder colocar, porque esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué hacemos, doctor? ¿Quién es la autoridad que toma cartas en el asunto? Tengo entendido que la municipalidad de Lima autorizó a la empresa Greenbus, ¿no? Y para que pueda hacer ese servicio, y la municipalidad distrital, ¿no? Recibía, digamos, un dinerito, ¿no? Por este trabajo, ¿no? Que les permitía, ¿no? Que les autorizaba. Un poco extraño, ¿no? Sí, entonces es como que, bueno, ahí tenemos una imagen que queremos compartir y es un video de un joven. No tenemos el audio, pero no lo vamos a colocar por temas claro, por lo que dice en el momento que baja. Bastante pero la travesía, si ves, está ahí en el mirador del Cerro San Cristóbal y está anunciando que va a ser un descenso en bicicleta. Y este video es muy interesante porque nos permite hacer todo un recorrido, ¿no? Pero no en un bus panorámico, no en un ómnibus, sino de una forma directa, cómo es el trayecto para poder llegar hasta la parte baja del cerro. Ahí está, él ya subió, bueno, la forma como habrá llegado, a lo mejor pedaleando, haciendo mucho esfuerzo, se le un poco trajinado, y lo que va a hacer ahora, lo que va a intentar es algo también muy peligroso, ¿no? Va a hacer con una cámara, la va a adherir a su cuerpo y va a hacer el descenso del Cerro San Cristóbal. Entonces aquí en este video nosotros vamos a poder apreciar cómo es la vía, porque has visto tú en algunos programas, te han mostrado con un dron desde la parte alta, ¿no? Cómo es esta vía. Han habido muchas discusiones. Una de las ventajas que tenemos también, Hablemos de Tránsito con Vialex hoy día, es que podemos compartir sobre este tema luego de haber escuchado ya varias versiones, de que se haya completado la información, porque a veces hay información, vamos a decir, muy apresurada. Exacto. ¿No? Entonces, podemos seguir colocando, por favor, las imágenes. El muchacho coloca la cinta, ¿no? Lo llena de cinta scotch. Claro, parece que no tiene una cámara, una handicap o una cámara de casco especial, ¿no? Y la está dirigiendo a su GoPro casera. Exacto, su GoPro casera para poder hacer eso. Bueno, pues seguimos comentando de que muchos han hablado de que hay problemas en la vía, hay problemas en las autorizaciones, otros que hay problemas en el vehículo. Lo que tenemos al final es una realidad. Cuando hacíamos la comparación con Tarata, yo lo hacía porque Tarata, dentro de esa tragedia, sufrió algo bueno, una sensibilización masiva. Entonces los ciudadanos de Lima, la capital, ya no sentían que esto era algo ajeno, había que hacer algo, ¿no? Ahora, con este accidente, yo creo que con los acontecimientos ya posteriores, no con respecto al tránsito, sino temas de interés nacional, como que se enfría un poco, ¿no? Y ahí vemos el descenso, observa lo vertiginoso
que es esta vía, si te das cuenta, aquí todavía la vía está un poco, podríamos decir, manejable. Manejable. Fíjate que lo hace en bicicleta y quiero que tomes en cuenta un detalle, ¿no? Recuerda que conversamos que cuando uno toma una bajada en un vehículo, en el caso de un auto no lo puede hacer en neutro, porque el vehículo se descontrola y baja por gravedad. La bicicleta... Cosa que sí pasó, creo, me parece, con el conductor, ¿no? Parecería, esa es una de las hipótesis que se está planteando en la investigación, que todavía no concluye, por cierto. Pero en el caso de la bicicleta no tenemos un frenado de motor porque no tiene motor. Entonces lo único que está haciendo este joven para poder contener su unidad y no llegar, se puede decir, como una montaña rusa hasta el Rímac, es utilizando los frenos de su bicicleta. A diferencia de un auto, un bus, en este caso, ellos tienen una caja de cambios. Entonces que la caja de cambios genera una cantidad de revoluciones. Entonces tú para una bajada... tienes que colocar un cambio en la marcha más baja o básica. ¿Esto qué implica? De que el eje va a dar una cantidad de revoluciones y no más. Entonces, por más que sea una bajada, el vehículo no se va a desplazar por gravedad. Va a tener una contención. Y esta contención va a ser la fricción de los neumáticos, ¿no?, provocada porque el eje no genera una cantidad de revoluciones como para permitir que el vehículo se desplace fuera de control. Entonces, esto es una técnica que todos los conductores, o la mayoría de conductores, conocen al momento de hacer un descenso, ¿no? Si yo vengo de Huancayo manejando hacia Lima, yo no voy a ir frenando toda la bajada, ¿no? Claro. Eso produce un recalentamiento de los neumáticos y también del sistema de frenos. Si es de zapatas, es gravísimo, es lamentable lo que va a pasar. Y si es otro sistema neumático hidráulico, pues el tiempo de recarga o recomposición va a crear lapsos en los cuales el freno quizás no responda muy bien. Tengo entendido que en una pendiente la bajada debería ser a 10 kilómetros por hora. Claro. Debería tener ciertas normas de seguridad, pero cuando nosotros vimos la imagen inicial, pasa un bus primero por esa curva y luego viene otro bus y ese bus es el que se despista y sale, lo que nos indica es que ese vehículo estaba fuera de control. Ahí retomamos las imágenes y puedes observar lo empinado, ¿no? Ahora, este chico está manejando esa bicicleta y para poder evitar, mira, por ejemplo, para evitar esa salida, ha tenido que utilizar sus frenos. Entonces, si te das cuenta, en bajada con curva, y él debería haber salido ya desde hace rato proyectado, eso se llama la fuerza centrífuga. Es una fuerza que nos lanza hacia afuera porque una curva es una circunferencia incompleta. Se emociona, en el audio sale que se emociona por haber pasado el auto, ¿no? Sí. Él está en plena diversión. Claro, lo que dice no lo podemos reproducir porque estamos en horario de protección al menor, ¿no? Entonces tiene una tendencia a subir de nuevo, creo, el ciclista antes de llegar al punto que nos interesa. Pero bueno, seguimos hablando de tránsito con Vialex. Aquí el problema de decir es lo que vemos nosotros en el video del bus cuando pierde el control y se voltea, es que tenemos un bus que está fuera de control. Porque cuando un conductor realiza o tiene el control dominio sobre la máquina, realiza maniobras tendientes a evitar, pero acá vemos que no tiene control. Entonces, habría la hipótesis de investigación debería ser, no es que, oiga, ¿por qué fue a mucha velocidad?, sino porque estaba fuera de control. O sea, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el error que hizo que el conductor en ese tramo pierda el control? Y esto es materia de plantear, esa es la premisa, ¿no? O sea, bueno, el conductor mencionaba, ¿no?, en una de las entrevistas de que apareció repentinamente un niño, ¿no? Bien, eso podría ser, pero si tú vas a una velocidad promedio y ves un niño, pues controlas tu vehículo. Definitivamente recordé lo que hemos conversado en programas anteriores, de que así se aparezca quien se aparezca, si uno maneja con precaución, con prudencia, y mucho más, si es un descenso, no tiene la facilidad de poder frenar sin ningún tipo de problema. Y con un bus que los pasajeros están expuestos a la intemperie, o sea que si yo freno muy bruscamente, a lo mejor salen despedidos del techo del vehículo, ¿no? O sea, con mucho más cuidado. Es poco probable, o sea, aquí cuando nosotros tenemos una presunción, y cuando hablamos de presunción, hablamos de un hecho base y un hecho supuesto. Te explico fácilmente lo que es una presunción. Imagínate que un día estás en la ducha de tu casa, sales y encuentras las llaves de tu padre, las encuentras encima de la mesa. Entonces tú tienes un hecho base ahí.
están las llaves de mi padre. ¿Y el hecho presunto cuál es? Mi papá está acá en la casa. Pero esa presunción puede ser cierta o no, porque puede ser que se olvidó de las llaves. Entonces, cuando hablamos de las presunciones, en el caso de la investigación, un hecho base, un hecho supuesto que tiene alto grado de probabilidad, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestras deducciones e inferencias de que pueda ser cierto o no. En el campo de la investigación lo que planteamos son hipótesis. Hipótesis. Ahora, tenemos un hecho concreto ahí. ¿Cuál es? Un vehículo fuera de control sale de la curva y se produce la volcadura. Entonces, la hipótesis que tendríamos que plantear es ¿por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Y aquí es donde se plantean las hipótesis, ¿no? La hipótesis podría ser porque su sistema de frenos no respondió y por eso que estaba fuera de control. Porque el conductor realizó o descendió a mayor velocidad que la apropiada para esa curva. Es decir, el conductor desplegó, o mejor dicho, puso mayor velocidad en su vehículo que la apropiada para esa curva. ¿Sí? O sea, podemos tener varias hipótesis. A la investigación, entonces, no es para determinar qué fue lo que pasó, sino cómo pasó, cuál fue la causa de lo que pasó. Lo que pasó lo hemos visto. Es muy sencillo, ¿no? Un vehículo fuera de control, se vuelca y se producen esas lesiones. Analizar las lesiones, porque la investigación también tiene una finalidad, ¿no? Determinar si las lesiones son producto del accidente. Porque a veces te puedes encontrar casos en los cuales son lesiones que no son producto del hecho. Entonces, la hipótesis planteada de que las lesiones se producen por el accidente, en este caso está probada porque tenemos los videos. Ahí los videos nos relevan en gran parte. ¿Cuál es el misterio entonces que hay que develar ahí? Es por qué ese vehículo estuvo fuera de control o por qué tomó esa curva y se produjo esta pérdida de control del conductor. ¿Fue un hecho humano? ¿Fue la falta de mantenimiento? Porque mucho se ha hablado de la vía. No sé si has escuchado en las entrevistas. Una de las cosas, por ejemplo, que mencionaban también es sobre el tema de muro de contención, porque hay un muro bastante pequeño, creo que es de... no tengo la medida exacta, pero debería ser de 1,50 aproximadamente, dicen, ¿no? Pero más bien este muro es tan pequeño que sirvió como que de trampolín, un empujoncito más para que pudiera... Y en base a eso podríamos decir, doctor, alguna vez hemos escuchado de que los accidentes también se producen porque las vías están mal estructuradas, ¿no? Como lo que estábamos comentando, y las vías deberían ser diseñadas para salvarnos, para poder, digamos... salvar de alguna manera el error humano, ¿no? Y eso supuestamente se ve en vías en extranjeras, en otros países. Ahora, ¿eso se puede aplicar acá? ¿En parte es responsabilidad de los que han edificado las vías? Aquí vamos al presunto caso que sea error humano. O sea, cuando un vehículo, por la causa que no podemos determinar aún, puede ser error humano, falla mecánica, puede ser cualquiera de ellos, se despista, debe tener una contención. O sea, no importa la causa, pero si te das cuenta, es un hecho posterior, porque lo que hay que evitar es la causa número uno. ¿Y cuál es el control? Y te explico esto porque efectivamente lo que tú indicas es, este muro de contención no hizo un efecto palanca, ¿no? Sino esa caída era inevitable. ¿Por qué? Por la altura que tiene el vehículo. Quiere decir que su centro de gravedad o su punto de apoyo del punto cero se encontraba no en la parte baja como en todos los buses, sino se encontraba en la parte media. Claro. Entonces, si vamos a poner un muro de contención, deberíamos haber puesto un muro de contención de por lo menos pues 1,50 m, 2 metros de alto, ¿no? Para ese tipo de buses. Porque normalmente los guardavías tienen ya una medida estándar. Entonces, diríamos a rajatabla, disculpe doctor, que estos buses no deberían pasar sí o sí por ese lugar. Es para vehículos menores y desde esa parte ya estamos equivocados, ¿no? Ahí tenemos un riesgo adicional. O sea, hay mucho riesgo, cuando hablaban, por ejemplo, del tipo de vía, no, que la vía es muy angosta y muy inclinada, y en algunos tramos, inclusive nos decían en las informaciones o los especialistas que salían en los medios, decían que en algunos tramos encontraban dos vehículos al mismo tiempo y no podía pasar uno contra otro. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros decimos, bueno, esa es la razón para prohibir de que pasen por esa vía, o no deberían ser las vías así, tendríamos que no podíamos ir a cerca del 60% de lugares de la Sierra del Perú,
que tienen una carretera así angosta, accidentada, sin guardavías, llenas de abismos. Entonces decimos, no, la autoridad debe prohibir que los buses pasen por esos lugares. Entonces tendríamos que promover, no sé, el parapente, el globo aerostático, la avioneta, cómo llegar, comunicaríamos al Perú. Entonces, los conductores realizan maniobras y yo te cuento un viaje que hasta podría ser... Doctor, entonces es válido comunicar al Perú atravesando pendientes muy peligrosas. No, ojalá que ahora que en julio van a hablar de la autoridad única, quizás estas personas que están diciendo que hay que prohibir estas vías no lo pongan autoridad única, porque si no, imagínate. No, imagínate, pues ya no podríamos pasar ya lugares. Yo te cuento un viaje casi espeluznante que creo que también salió en esto de las rutas de la muerte, Discovery Channel. Es el viaje a Patás, la carretera Patás de la Sierra de la Libertad. Son una serie de abismos impresionantes con una carretera que en algunos lugares está en mal estado y que también tiene estas dificultades en las curvas para llegar. Wow. Entonces, pero esa es la única vía de comunicación que une pues a la Libertad con Patás. Entonces decirle que eso es peligroso, pues sabemos que es peligroso. Es que no deberían ser así, pero nuestra geografía occidental nos obliga a hacerlo. Que en el Cerro San Cristóbal no debe haber una carretera, pues eso debieron decir en el año que lo construyeron, no cuando se cae un ómnibus. Entonces todos salen en estos momentos decir, no, pero que esta pista es muy chica, que es muy inclinada, que no tiene que ser, claro, cuando se cae el ómnibus. Pero antes de eso, inclusive asistieron a la inauguración, recomendaban visitar el Cerro San Cristóbal. Hay muchos reportajes que a raíz de esto del accidente que hemos estado viendo en las redes, hay muchos reportajes antiguos de la inauguración con bombos y platillos. Y después, ¿no? Porque eso lo hizo un presidente y los presidentes que lo siguieron, también promovieron y los canales de televisión promovían una visita muy bonita en estas fiestas patrias, a ir al Cerro San Cristóbal, al Mirador, para tener una vista. Claro, la gente que vino, extranjeros, gente de provincias, y esto inicialmente se hacían coasters, camionetas tipo coaster. Ok. En algún momento, no sé cómo, aparecieron los buses panorámicos cubriendo este recorrido. Y esto no debería existir, porque estos son modificados, ¿no? Hay una ley, una norma inclusive que nos habla de ello. Tiene varias razones. Hay varias razones bueno, lamentablemente nosotros, lo voy a decir, como peritos no tenemos acceso, te voy a decir, los que no estamos ya en la policía, ¿no? Porque la policía sí tiene acceso a todo esto, a poder tener los documentos, poder tener las pericias respectivas, y hablo pericias, por ejemplo, el peritaje mecánico, el peritaje de daños, la ficha técnica del vehículo o la DUA, desde que el momento que viene se ensambla y cómo es que aparece siendo un bus panorámico, ¿no? Con estas características, y por ahí se habla, y como no tenemos la certeza, podemos decir simplemente que se habla de que este bus originalmente es un bus de solamente un piso, ¿no? O sea, es un bus normal. Hubo más de un reportaje que han mencionado, ¿no? Que se alargó la carrocería, ¿no? Obviamente fue manipulada por el tema del segundo nivel. Entonces, ¿qué tan cierto es o no? ¿Y qué autoridad hace mención sobre ello? Pero, ¿no? Y dice cómo son las cosas. ¿Recuerdas cuando hablamos de la bicicleta con motor? Ya, tenía un problema. ¿Y cuál era el problema que tenía? Que al momento que yo tengo una bicicleta, pedaleo, voy a tener un freno que me va a aguantar ese pedaleo. O sea, la tracción humana, ese freno va a ser suficiente para contrarrestar la fuerza que yo le pueda dar pedaleando. O sea, por más que yo sea el campeón de spinning, ¿no? Ese freno va a ser suficiente. Pero si yo le agrego un motor, ya no estamos hablando de tracción humana. Y el freno de repente no va a responder. De hecho, que va a tener un desgaste mayor y no va a responder. Pero nadie va a prestar atención en ello, a menos que todos los que pongan motorcito a su bicicleta empiecen a tener accidentes de repente. Y que quién sabe que ya lo hayan tenido o ya hayan comprobado de que su freno no es muy eficaz para ese tipo de velocidad. Pero ahora bien, si tú tienes un bus que tiene unas características técnicas de peso y medida, se supone que el fabricante ha desarrollado un sistema de frenos o le ha instalado un sistema de frenos que es apropiado para ese peso y para esa medida. Si tú le modificas la cantidad de personas, le modificas la estructura para que lleve mayor cantidad de peso, mayor cantidad de personas y también su punto de gravedad cambie, se supone que también los frenos tienen que cambiar para esa nueva condición. Entonces, la pregunta que tendría que hacer dentro de esta investigación es si este sistema de frenos es original, ¿no?, para el vehículo, y si el vehículo originalmente es para esa cantidad de personas. Si este vehículo fue modificado
para ahora llevar mayor cantidad de personas, le cambiamos el centro de gravedad, le ponemos el doble de peso de lo que tenía originalmente, o sea, lo que podía llevar, la pregunta sería, técnicamente, ese sistema de frenos que estaba diseñado para, vamos a poner una medida, 20, ¿ahora puede soportar a 40? Esa es la pregunta. Entonces, yo veo ahí un bus fuera de control, que sale por una curva y se vuelca, y lamentablemente hay muchas personas que mueren y otras más que quedan lesionadas, heridas, y sobre todo el horror pues de vivir esos momentos en lo que es un ameno paseo, ¿no? Sí, fuera de control, ¿por qué? ¿El freno no fue suficiente? ¿Era cuestión de días que esto fuera a suceder? O sea, iba a suceder de todas maneras, si no era con ese bus, con el bus de otro operador. Verdaderamente estamos hablando de un error humano. Eso de que se me cruzó una criatura y tuve que evitarla, bueno, es poco probable, y si aún así fuera, pues significa que no pude controlar el vehículo, porque si yo veo un obstáculo en la vía, ya sabemos, tenemos tres opciones: detenerlo, disminuir la velocidad o cambiar de carril, siempre y cuando tengamos esa opción. Pero si nuestra única opción es despistarnos y volcarnos, significa que no tuvimos el control debido. Ahora, otro detalle quiero que se tome en cuenta es siempre, bueno, ya esto vamos a unas frases trilladas, ¿no? La pita se rompe por el lado más débil. Si tú ves en todas estas tragedias lo que pasó en las Malvinas, ¿no? El dueño del puesto, ¿no? Que el villano, pero no hay ninguna autoridad responsable. Lo que sucedió en Mesa Redonda con el incendio, también que un señor prendió un cohete, pero no hay una autoridad responsable. Utopía. Y podríamos citar muchos casos, ¿no? Y ahora lo que pasa en Cerro San Cristóbal, tenemos nosotros un hecho en el cual ya el conductor pedido prisión preventiva, ¿sí? En las Malvinas ya el dueño del puesto y el que estaba jugando con fósforos, sí, pero nosotros tenemos un problema de autoría. Exacto. Y este es el otro tema, la lamentable reacción inicial de la... Me hizo recordar mi infancia, ¿no? Cuando yo rompí algo y venía mi mamá y yo le decía, no, ha sido mi hermano. O sea, ni bien me preguntaba, nada más miraba el hecho, yo le decía, ha sido él, ¿no? O sea, mi reacción es zafar el cuerpo y lanzarlo por allá. Y algo así más o menos hizo la Municipalidad de Lima, ¿no? Estaban rescatando los cuerpos, estaban verificando pues que habían cadáveres y sacó un comunicado, yo no he sido. Algo así se entendía porque decía, por si acaso esto le corresponde al RIMAC. O sea, y empezó el peloteo. Empezó el peloteo que nos da hasta ahora. Pero entendamos, ¿no? Hay regulación, otra cosa de las que vimos en los medios de prensa, ¿no? Yo soy la autoridad, pero no sé nada. O sea, la del padrino, ¿no? Yo soy su hermano, pero no sé nada. Yo soy la autoridad, pero no sé nada. El RIMAC dice, yo no tengo que ver, tiene que ver Lima. Lima dice, yo no tengo que ver, tiene que ver el RIMAC. Los dos alcaldes han ido, creo, uno de ellos ha ido al Congreso y el otro mandó un representante para explicar sobre el tema. ¿Y el ciudadano, las víctimas, dónde queda? ¿A quién van? ¿A quién van? Le salen las noticias que ya se les acabó el SOAT. ¿Cómo van a hacer? No, ese es otro tema también. Claro, es otro tema también para estas tragedias de las coberturas, pero más que nada, como he visto hoy un reportaje sobre accidentes de tránsito en la mañana, las víctimas es lo que nos debe importar, ¿no? Las personas que tienen una confianza y ahora a raíz de este hecho se están descubriendo muchas cosas. Hace unos meses atrás en el verano pues hice un paseo muy bonito en las dunas de Ica en un tubular que ahora me entero que no tiene autorización, de que no pasa inspección técnica, de que no está regulado. Cada vez que uno vaya a hacer un paseo y tenga que subirse a un vehículo motorizado, tiene que pedir todos los documentos sabidos por haber y investigar un poquito. Investigar un poco porque ya no confiamos pues que la autoridad lo haga, porque ¿qué pasa si nos sucede algo en este paseo? Por ejemplo, no sé si ha sido las dunas o los tubulares, es un paseo pues en el cual el piloto hace ciertas maniobras e inclusive van familias, van niños los que suben al vehículo, ¿no? Y hace ciertas maniobras que implican un riesgo. Sí, hoy día nos enteramos que, bueno, pudimos estar expuestos a un riesgo mayor, a sufrir una lesión, y que si esto se hubiera dado, nadie hubiera respondido por ello. Esa es la ausencia de autoridad, lo que lamentamos mucho. No sé como ciudadano qué sientes tú,
con respecto a esa realidad, encontrarte que ya nada No, es que es seguro, nada impotente, confiable. ¿no? Hay una impotencia ahí bastante fuerte y no sabemos a quién acudir, doctor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué Bueno, vamos sí. a hacer una brevísima pausa, nos están comentando aquí, y regresamos para seguir compartiendo en su programa Hablemos de Tránsito con Vialex. Regresamos. En nuestro país, todos los vehículos de uso público o particular, como buses, combis, autos, patrulleros o ambulancias, deben contar con un seguro contra accidentes de tránsito que comúnmente conocemos como SOAT. Este seguro puede ser vendido por una empresa aseguradora o una AFOCAT y cubre los gastos médicos, las indemnizaciones por incapacidad temporal o permanente y los gastos de sepelio de las víctimas de los accidentes de tránsito. Aquí te daremos algunos alcances sobre sus beneficios y a dónde acudir si la aseguradora o AFOCAT incumple sus obligaciones. Ocurrido el accidente, el conductor, el propietario del vehículo o el prestador de servicio de transportes están obligados a dar aviso del hecho por escrito a la empresa aseguradora o AFOCAT y proporcionarles copia de la denuncia policial para solicitar la cobertura de los gastos médicos. La cobertura de estos gastos es de hasta 19.000 nuevos soles. Si la víctima o sus familiares cubren directamente los gastos médicos, pueden solicitar a la aseguradora o AFOCAT el reembolso hasta por el monto indicado. Para ello, deberán presentar los siguientes documentos: copia del DNI de la víctima y el solicitante, copia certificada de las originales de los comprobantes de pago. Si la víctima falleciera, la aseguradora o AFOCAT deberá cubrir los gastos de sepelio hasta por un monto de 3.800 nuevos soles. En estos casos, los documentos a presentar son los siguientes: copia del DNI del solicitante, copia de la partida de matrimonio, partida de nacimiento u otro que acredite el parentesco con la víctima, copia del atestado policial, certificado de defunción, certificado de necropsia o partida de defunción de la víctima. Y si los familiares cubrieron los costos, originales de los comprobantes de pago de los gastos de sepelio. Si la víctima resultara con incapacidad permanente, podrá exigir una indemnización de hasta 19.000 nuevos soles. Y si la incapacidad es temporal, esta indemnización será de hasta 15.200 nuevos soles. Para reclamar estas indemnizaciones se deberá presentar, entre otros documentos, la denuncia policial, el certificado médico expedido por el médico tratante y los comprobantes de pago. Recuerda que si el accidente se produjo porque el conductor no tenía licencia de conducir o se encontraba en estado de ebriedad, no se exime a la empresa aseguradora o AFOCAT de cumplir con estas coberturas. Si alguna aseguradora o AFOCAT se negara a cubrir los gastos médicos o de sepelio o exige otros requisitos no autorizados, denuncie el hecho en las oficinas de Indecopi a nivel nacional. Asesoría técnico-jurídica en transporte y tránsito terrestre. Te asesoramos en todo tipo de procedimientos administrativos sancionadores, relacionados a papeletas de infracción de tránsito y actas de control levantadas por inspectores municipales, procesos por responsabilidad civil, penal y administrativa por daños y lesiones ocasionadas en accidentes de tránsito, procesos de flagrancia por conducción en estado de ebriedad, elaboración y sustentación de peritajes de parte en investigación de accidentes de tránsito. Girón Lampa 879, oficina 512, Cercado de Lima.
Teléfono 428-3061. Empresa dedicada a brindar servicio de capacitación y especialización en materia de tránsito, transporte y seguridad vial, salud ocupacional, prevención de accidentes y defensa del medio ambiente, con cursos innovadores y de actualidad. Contamos con un staff de profesionales en diversas áreas: derecho, psicología, instructores en manejo, socorristas, que nos ayudan a complementar el servicio para que sea de la más alta calidad. Visítanos en nuestra página web www.vialexcapacitacion.com. Amigos, regresamos en Hablemos de Tránsito con Vialex. Y justamente una de las cosas, doctor, que a veces no se conocía y a veces en los informes comentaban es que no hay un reglamento que hable justamente sobre los vehículos de servicio turístico, ¿no? Y sí existe un reglamento que nos habla justamente sobre los considerandos, las cosas que se deben hacer y qué cosas no se deben hacer, ¿no es cierto, doctor? No era muy exacto algunas opiniones en las cuales dijeron este servicio no está reglamentado. Sí está reglamentado, al menos en Lima, que es donde ocurrió este hecho, sí está reglamentado la Ordenanza Municipal 104, ¿no?, de Lima, que regula la prestación del servicio turístico en la provincia de Lima. Bueno, acá tenemos justamente el artículo 163, podemos leerlo, doctor. Por ejemplo, nos dice: las empresas de transporte turístico están obligadas a registrar y comunicar a la Dirección Municipal de Transporte Urbano en su debida oportunidad cualquier cambio en su estructura legal o de su personal. Okay, quiere decir que está controlado. Quiere decir que si está regulado, existe una normatividad que pone regulaciones y las verifica también. Y también, pues, una vez que verifica, también impone sanciones. Yo escuché ahí un comentario, inclusive de una autoridad, ¿no?, que decía que no existen tampoco, pues, regulaciones y por lo tanto no existen sanciones ni responsabilidades. O sea, yo no puedo fiscalizar aquello que no está reglamentado. Pero sí está. Sí está. Y Greenbus bien contento. Y la autoridad en estos momentos ha pasado piola, ¿no? Porque inclusive en la presentación con eso de que no está reglamentado. Y la pelota es esta, ¿no? Dice, oiga, la Municipalidad del RIMAC tiene un convenio, y lo han mostrado así, ¿no?, como quien muestra la prueba del delito. Dice, la Municipalidad de Lima tiene un convenio para el desarrollo de circuitos turísticos de parte de esta empresa, lo cual es cierto, ¿no? Pero, ¿qué significa desarrollo de circuitos turísticos? Por ejemplo, si yo tengo un convenio en el Callao con una empresa para el desarrollo de circuitos turísticos a la isla Palomino, ¿qué tiene que ver el barco, el bus ahí? Va a haber una autoridad que es la que va a verificar el medio de transporte. Si yo hago un convenio, por ejemplo, con esta misma empresa para hacer circuitos turísticos a Machu Picchu, pues yo no voy con el convenio, y no voy a reglamentar el vuelo de avión, porque el vuelo de avión tiene otra autoridad, claro, que es la que se encarga de ello. Entonces, vemos cómo se trata de decir algo, enredar ahí, decir, no, el RIMA tiene un convenio para el desarrollo de circuitos. Y yo he visto inclusive presentadores de televisión, comentaristas que dicen, pero ahí está, pues la prueba, si él tiene el convenio, no sean mentirosos. Dicen así, ¿no? Pero tiene un convenio para el desarrollo de circuitos, ¿ok? Los circuitos pueden ser peatonales, los circuitos pueden ser, pues, en bicicleta, los circuitos pueden darse, no sé, pues, en una sede de un museo, ¿no? Hay un circuito turístico, un paseo adentro del presbítero maestro, ¿no?, que han permitido a la autoridad para que se haga de noche, algo así medio tétrico. Entonces, aquí también, pero yo hago el convenio para el desarrollo porque el RIMAC es un distrito con un potencial muy grande en turismo. Tiene la Meros del Calzo, la claro, Plaza de Hacho, la Casa de la Perricholi, la Quinta Presa. O sea, tenemos un montón de lugares en los que, y dicen, vamos a desarrollar, y uno de esos puntos será el Cerro San Cristóbal. Pero aquí viene el otro, ¿quién autoriza el medio de transporte? Claro. Yo te vendo un paquete turístico a las líneas de Nazca, ok, pero ¿quién es la empresa que te hace el vuelo, el sobrevuelo? Y esa empresa tiene una regulación. Entonces, si se cayó mañana la avioneta, es controlado minuciosamente para que pueda hacer un servicio correcto. Entonces, si yo soy la Municipalidad de Rima, hago un convenio con la empresa y le digo, ¿tienes tus buses que son seguros? Por supuesto, la Municipalidad de Lima me da autorización.
Ahí está el truco, ¿no? Entonces la Municipalidad de Lima es la que autoriza el servicio, la que verifica estas condiciones técnicas, porque si no, no da la autorización. Y como has leído un artículo, cualquier modificación o cambio en esas estructuras tengo que comunicarlo. Pero es más, también si vas al artículo 177, ¿no? Está indicando de que hay un procedimiento sancionador del segundo párrafo que dice con motivo de su intervención. Y cuando el caso lo amerite, el inspector municipal de transporte elaborará informe que servirá para la aplicación de la resolución de sanción que será emitida por la Dirección General de Transportes. La persona autorizada deberá ser notificada con la resolución de sanción que esté emitida en el término de 5 días hábiles. O sea, ¿qué está diciendo? Que el inspector municipal de transporte, la gerencia de transporte urbano, es el que tiene que fiscalizar y levantar las actas de control cuando encuentre deficiencias. Esto es grave, ¿ya? Es grave porque, como decíamos hace un rato, que las autoridades soplen la pluma para nosotros ya no es una novedad, es un deporte nacional, ¿no? Murieron los soldados, ya el mayor que vaya a la cárcel. Se cayó el bus con los pasajeros, que el chofer se vaya a la cárcel. Pero hasta ahora no tenemos ninguna autoridad responsable. Y este es un problema cuando estamos a portas, porque faltan unos días nada más, Israel, en que el presidente haga un solemne anuncio en el Congreso de la República por motivo de las fiestas patrias, ¿no? Disponiendo la creación de una, vamos a decir el nombre y no vamos a decirlo con sarcasmo, autoridad única de transporte. Quiere decir que si tengo varias autoridades no sirve, pero así las tenga, no sirve, porque hemos visto, regula, reglamenta y no ejecuta. Entonces ahora quieren todo eso que está atomizado ponerlo en una autoridad única en la creencia de que si es única, entonces sí va a ejercer sus funciones. Pero igual, pues cuando es lo mismo que pasa ahorita, por ejemplo, con la fiscalización de transporte. Tenemos una sede que es Sutran, pero ¿qué pasa si en Pusupuquio, que en estos momentos está pasando un bus camión, ¿no? O un camión con pasajeros y con un conductor ebrio se desbarranca, o sin licencia de conducir, o que no ha pasado inspección técnica? Es ahí el problema, ¿no? O sea, si vamos a ver que queremos una autoridad, lo que queremos no es una autoridad que sea única, que sea nacional, que sea regional, lo que queremos es una autoridad que sea eficaz. Y eso, el nombre de única y nacional no me lo garantiza. Y esto de estas regulaciones, por ejemplo, ahora se está descubriendo, te dije lo de las dunas, ¿no? Las dunas, los tubulares. Los buses que están yendo a Sacsayhuamán y a diferentes puntos turísticos del Cusco ya pusieron los buses panorámicos. Y son pistas muy similares, o vías muy similares a las del Cerro San Cristóbal. Y aquí ya salió el alcalde a decir, no tienen autorización. ¿Cómo que no tiene autorización? No, se la ha dado al gobierno regional, pero entonces el gobierno regional que fiscalice. Dicen algunas personas que están sugiriendo esta autoridad única, dicen, no, cuando haya una autoridad única, esta se va a encargar de controlar todo. ¿Pero qué quiere decir? Otra vez centralismo, otra vez ponemos en manos de unos pocos una responsabilidad de ese tamaño. Entonces, lo que tenemos, mira, aquí lo que sucede también, y es grave, y hay que decirlo, que no tenemos una población comprometida con este control, se puede decir, regulación, fiscalización de los servicios. Nosotros somos usuarios. Tú contabas una experiencia hace unos días con respecto a un viaje en Custer, ¿no? Que hubo un problema con los pasajeros. ¿Cuántos reclamamos? ¿Cuántos protestamos? Nos hemos acostumbrado a esa problemática, ¿no? Esa inercia, ¿no? Ese conformismo. Ese ya, pues, ¿qué se va a hacer, no? Nos acostumbramos a la informalidad, ¿no? A los servicios que me lleven rápido, no importa cómo, y ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no? O sea, yo tengo que ir a trabajar, tengo que ver, señor, mi tiempo. Y oye, ¿por qué no lees la lata de leche? No, pues, tantas cosas que me ponen, yo no entiendo, yo la compro nada más. Y después si me dicen que era mala, pues pongo el grito en el cielo. Es que esta pasividad del que recibe el servicio, en estos momentos del consumidor, que tiene que ser protegido por el Estado, pero entiende que el consumidor debe tener un rol activo. Un rol activo. Sin ese rol activo el consumidor, olvídate, no logramos nada. Ahora, pregúntate tú, ¿por qué la gente no reclama? Porque no encuentra respuesta. Ese es otro tema también, ¿no?
Entonces, si yo no encuentro respuesta... Como el digo, tema de las denuncias, ¿no? Te robaron el celular, denunciaste, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a denunciar? Pero es importante, ahora has visto que cuando salen las capturas de las personas Claro que han que robado, y salió esta semana una persona que le roban y dicen que el delincuente que le había robado anteriormente una persona que fue capturado por Serenazgo lo llevaron, pero la denunciante no se presentó ni confirmó ni demostró la preexistencia de los bienes en la comisaría. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Poder Judicial? Soltarlo simplemente. Esa falta de denuncia. Y aquí es esa pasividad. ¿Cómo hacemos para hacer que la gente reaccione? Que la gente diga, bueno, ya hasta aquí llegaron ustedes y ahora a partir de hoy día vamos a darle, ¿no? Y dice que la gota de agua ora da la roca. No hay... Y yo diría, del caso también del Cerro San Cristóbal, esto nos va a durar un par de semanas y luego las aguas se calman. Ya se calmó y ahora estamos hablando de la prisión preventiva, que si le llevaron ají de gallina al presidente, que si Kenji va o no va, ya estamos ¿Qué conversaron? hablando, ¿Qué conversaron? que conversaron, que Alianza le ganó a Cristal ayer, y están dolidos, allá luego están el centro de control. Entonces, sí, tenemos ya temas de qué hablar y estamos, como dicen, como el niño. A mí me hablaron una vez que la prensa hacía cortina de humo. Yo no creo cortina de humo, porque en combate una cortina de humo es algo que te impide ver. Te impide o te dificulta ver. En este caso la prensa no te impide ni te dificulta. En este caso no son cortinas de humo, son llaveros, así como sonajeros. Así como al niño, tú le pones una sonaja acá y el niño voltea a mirarlo. Se lo cambias de lado y voltea a mirarlo. Sí, a ese nivel está llegando en estos momentos nuestra atención, ¿no? Y tenemos varios sonajeros que nos lo hacen, y dónde está Corina, que si le llevó a gallina o no. Bueno. Entonces estamos mirando nos interesa estar volteando. No es cortina de Cosas humo. frívolas que no tiene realmente relevancia. Pero son eficaces. Como al niño tú le haces el sonidito hasta que... Y la esperanza es esta, ¿no? Va a llegar un momento que al niño ya no va a estar con la sonajita nada más o con las llavecitas que le hace sonar. Entonces ya va a exigir algo más. Y esperemos que nuestra población también reaccione. Sinceramente ese es el deseo. Cuando ocurren esas tragedias y siempre nos ponemos a pensar cuál va a ser la tragedia en la cual nos va a hacer decir a los ciudadanos basta ya. Ya no podemos tolerar esto, tenemos que hacer un cambio. O malas edificaciones, bueno, ahora hace poco también tuvimos la apertura del puente de Unión, después de tantos años, ¿no? No sé si tienen las imágenes de por ahí alguno de los memes, ¿no? Resulta que el crucero peatonal se transformó en recorrido de olimpiadas o algo por el estilo, sí, ¿no? Lo hicieron un poco de escarnio de unas barreras que se habían puesto en los cruceros peatonales. Ahí está, bueno, mira, ahí tienes que ser Mario Bros para pasar al otro lado. Falta el sonidito de las monedas nomás. Nada más, ahí las tortuguitas para chancar, un poco de bola y playa también podría ser con esa barrera. También creo que la habían puesto con ¿Y qué debería hacer la ciudadanía en ese caso? Salir a protestar, mandar un comunicado a la autoridad, que se haga, que se reestructure. A ver, el problema un poco más allá, ¿no? A mí me dijeron una vez, doctor, pero mire que este problema que esos funcionarios que hacen lo que le da la gana. Pero le digo, los funcionarios son nombrados por personas electas. Habría que colocar en uno de los memes también, ¿no? Justamente cruzando ese puentecito y... ¿Por qué pasó esto? Y por ahí un globito porque tú lo elegiste. Tú lo elegiste, ¿no? O sea, el funcionario ha sido nombrado, ha sido nombrado por una autoridad que nosotros por libre voto popular lo hemos elegido y él escoge a sus funcionarios. Aquí hay un problema, ¿no? Muchas personas quieren... así como ocurrió en Jurassic Park, no sé si te acuerdas la película, un grupo de empresarios ve la oportunidad de hacer un negocio, empiezan a hacerlo, no toman en cuenta la seguridad y ocurre una tragedia. Y recién interviene el Estado, vienen los Marines, viene todo, ¿no? El Superman y todos ellos a poner orden. Pero muchos creen que a los empresarios hay que dejarle toda la iniciativa. Es una tendencia, una corriente, ¿no? Pero hay otras personas que dicen, no, el Estado tiene que tener un rol activo, entonces el Estado tiene que poner muchas regulaciones y tiene que poner mucha fiscalización y no tiene que dejar la iniciativa. Pero también vemos que todos tienen su contraparte. ¿Y su contraparte cuál es? Algunos funcionarios que hacen unas regulaciones descabelladas y una fiscalización que en algunas veces no resulta ser tan honesta y eficaz y pasa sus propias normas por alto. Y últimamente que converso con alguna persona que nos topamos en uno de estos paraderos autorizados, por ejemplo, por el tema del corredor,
la gente les tiene cólera, por lo general. Tiene un sentido de, ya no puedo bajarme ahí. Le da cosa. Ya no puedo bajarme en ese lugar porque ahora es exclusividad de... Ahora tengo que guardar el orden. Sí, es un tema en realidad bastante curioso, ¿no? Mira, en realidad, por una parte, dejar la iniciativa a los empresarios no, dejar que el Estado sea súper regulador tampoco, porque no entendemos algo sin valores. Exacto. Ningún sistema va a funcionar. Y eso es lo que no entendemos. Y acá viene quien tiene que, a quien tenemos que despertar, ese león dormido, que es casualmente la población, ¿no? Y el desarrollo, entender que en ese desarrollo de esas virtudes y valores, pues va a lograr en algún momento tener la sociedad que nosotros queremos tenerla organizada y ordenada, porque de lo contrario, por más normas y por más tragedias que pasen, no vamos a lograr el efecto que queremos, y que es tener una sociedad organizada, ordenada, en los cuales nos sintamos seguros. Exacto. Y podamos poder interactuar de la manera libre y segura como debería ser. Así es, efectivamente. Hay muchos más temas que tocar, pero se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, aquí en su programa Hablemos de Tránsito con Vialex. Así que antes de despedirnos, queremos también mencionar sobre un diplomado, doctor. ¿Qué tal si ponemos en pantalla la imagen justamente del diplomado de Derecho de Tránsito, ¿no? Sí, ahí tenemos a 4 sujetos que están utilizando un crucero peatonal. Este es un hecho inaudito, por eso que lo puse absurdo. Tú sabes que el crucero peatonal en las vías en las cuales no hay semaforización es una isla de seguridad para el peatón. Es decir, que si el peatón lo utiliza, en ese momento todos los vehículos deben de tener su marcha. Es como decir, si yo pongo el pie en el crucero peatonal, se encendió una luz roja. Y esa luz roja se apaga cuando sale esa gente del crucero peatonal. Por eso que me gustó esta imagen, ¿no? Estas 4 siluetas que pasan por ahí, y tenemos una gran cantidad de vehículos detrás que están detenidos esperando que termine de cruzar, y si ves no hay ninguna señalización, no un semáforo. A algunos les pareció una imagen inquietante, ¿no? Porque dicen, oiga, los van a matar, mira la cantidad de vehículos que hay, ¿no? Qué arriesgados para hacer eso. Pero no, casualmente el diplomado del Derecho del Tránsito nos explica esos temas. Los invito a participar del mismo. Se va a iniciar el día 1 de agosto con una frecuencia de martes y jueves. Comienza el martes 1 de agosto a horas 18:30 hasta las 21. Va a ser en el auditorio de la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde está la Facultad de Ingeniería Industrial, en Benavides o ex Colonial Cuadra 4, cerquita ahí a la Galería Nicolini, a 2 cuadras nada más. Bueno, ¿qué cosa? Va a tener la modalidad presencial y la modalidad virtual también para nuestros amigos que les interesan el tema y están en provincias. Abrieron las inscripciones esta semana y hay una gran respuesta. Entonces no queremos que se queden sin un cupo. Ya saben que el diplomado del Derecho de Tránsito sirve no tanto para conocer la normatividad de tránsito. Este es un error. Nosotros siempre el tránsito lo hemos visto desde un punto del derecho que es la norma, pero el derecho tiene muchas fuentes, por ejemplo la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre. Entonces vamos nosotros a analizar un poco de la doctrina, o sea, el fundamento, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué este principio del crucero peatonal? O sea, tiene una razón. ¿Por qué las regulaciones del Estado deben tener un carácter de norma de ley y no están en un reglamento, en un decreto supremo? ¿Por qué nosotros tenemos una serie de restricciones a la libre circulación que tienen que ser aceptadas? ¿Por qué esto implica también una responsabilidad en el riesgo creado? Nosotros vamos a ver en este diplomado, la parte de normas va a ser una parte complementaria, pero el tema principal es conocer el verdadero origen, las fuentes y los principios del llamado derecho al tránsito. Una satisfacción personal, te comento, Israel, sabes tú, hicimos un diplomado en procedimiento administrativo sancionador en infracciones de tránsito y transporte, y bueno, la satisfacción personal que es el primer diplomado de ese tema que se dicta en el Perú. O sea, fuimos pioneros. Y esta vez, el 1 de agosto, quiero invitar también a este grupo de pioneros, porque van a ser pioneros también los que sigan este diplomado, porque es la primera vez en nuestro país que se dicta un diplomado especializado en Derecho del Tránsito. No se ha dictado antes, yo he estado investigando ya, así que quiero invitar a todos aquellos que quieran ser pioneros en el conocimiento de estos temas, que son, como se dan cuenta, muy importantes, para que nos acompañen a partir del martes 1 de agosto. Claro que sí, así que hacemos la invitación a todos nuestros amigos que nos ven a través de TVial, y nos estaremos encontrando entonces el próximo viernes ya en agosto, así que la siguiente semana disfruten de las fiestas patrias y hagamos patria, ¿no? Exacto, y hacer patria no significa salir con fusiles a disparar, ya hay otros que hicieron eso.
Claro que sí. A nosotros nos toca preservar eso que han hecho y convertirnos verdaderamente en una nación Con organizada, civismo, valores, con civismo y trabajando, valores. ¿no? Entonces, a todos, felices fiestas patrias y nos encontraremos el primer viernes de agosto en su programa Hablemos de Tránsito con Vialex. Muy bien, hasta luego.